Hola, hola, vamos a hacer hoy este enterizo que me mandó a hacer mi cliente. Bueno, entonces vamos a iniciar haciéndolo desde cero. Vamos a hacer este short. Entonces vamos a trazar una línea de esta forma recta, escuadradita. Y también aquí en la parte de arriba trazamos esta línea recta. Entonces, ya teniendo esto listo, ahora vamos aquí, desde esta esquina, vamos a bajar el largo de tiro. ¿Y cómo lo sacamos? Pues bueno, mis amores, vas a tomar el contorno de cadera, lo vas a dividir en 4 y a ese resultado le vas a sumar 2 centímetros. Esa es la medida que vas a aplicar desde este punto, desde aquí. Vamos a marcar hacia abajo la altura de tiro, que es 28. Listo, ahora vamos a escuadrar este punto que acabamos de hacer, que es largo de tiro, altura de tiro, largo de tiro. Listo, ahora vamos a marcar el largo del short, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, es un short. Entonces, desde el mismo punto marcamos que es 37 el largo del short. Recuerden, desde el mismo punto, ¿sí? Puedes marcar desde aquí, puedes marcar todo lo que es medidas verticales, ¿sí? El largo de pantalón, largo de rodilla, todo lo que es medidas verticales. Vamos a escuadrar este punto que es el largo del short. Listo. Ahora vamos a marcarlo para guiarnos que esto es largo de tiro. Y desde esa línea vamos a subir aquí 4 centímetros. Estos 4 centímetros son estándar, ¿sí? Con este básico tú puedes hacer cualquier diseño de pantalón. Aquí vamos a hacerlo bien desde cero. Y esa línea se llama la línea de cadera. ¿Listo? Esa va a ser la línea de cadera. Ya teniendo estos puntos escuadrados, ahora vamos a marcar en la línea de tiro esta medida, que es contorno de cadera, lo divides en 4 menos 3 centímetros, 23. Entonces, desde aquí, que es el costado, vamos a marcar los 23 bajando, ¿sí? De esta manera, así. Marca los 23, ahora vamos a escuadrarle. Escuadramos esos 23 hacia la línea de cintura. La línea en la parte de arriba es la línea de cintura. Vamos a alargarla un poco más. Esta línea de cintura. Listo. Ahora, desde aquí, que es el costado, vamos a sacar la mitad que hay aquí en el cuadro, que es 23. Sacas la mitad. Y a esta mitad le vas a agregar 1 centímetro más desde el costado, desde aquí hacia abajo. Vamos a aumentar 1 centímetro. Ese puntico va a ser la línea de quiebre, ¿sí? Yo también le llamo hilo de tela. Entonces lo hago hasta aquí, pues es un short, entonces lo voy a hacer corto. Línea de quiebre me gusta hacerla larga, hasta el largo total del pantalón. Esta línea de quiebre también es la de la espalda, que es el hilo de tela. Vamos a sacar el ancho de tiro. El ancho de tiro lo marcamos aquí en la línea de tiro, en la línea de largo de tiro. Entonces, ¿cómo sacamos esta medida? Al contorno de cadera la vas a sacar la mitad. Ahora, a esa mitad lo divides en 6. Y el resultado que nos da aquí nos da 8.6, lo vas a dividir en 2, nos da 4.3. Desde aquí vamos a apuntar los 4.3. Este es el ancho de tiro, así se saca el ancho de tiro, mis amores. Ahora vamos a hacerle una semicurva desde aquí donde subimos los 4 centímetros y hacemos esa semicurva y formamos el ancho de tiro. ¿Listo? Ahora aquí en la cintura
vamos a entrar 1 centímetro. Marcamos 1 centímetro y con una semicurva vamos a unir esta línea con el costado. Así, de esta manera. Listo. Vamos ahora por la línea esta de quiebre, vamos a bajar 13 centímetros y una profundidad de 3 centímetros, 1.5 para arriba y 1.5 para abajo. Esta es la pinza. Listo, formamos aquí la pinza. Ahora vamos a continuar con la espalda. Aquí la línea de quiebre, la vamos a alargar hacia la parte de arriba en la línea de cintura. De esta manera la alargamos, la línea de quiebre. Sobre esa línea vamos a montar 4 centímetros. Aquí marcamos 4 centímetros. Ahora, sobre esta línea roja, que es la línea de cintura, vamos a marcar la cuarta de cintura, que en la talla 12 es 76. Al resultado, que son 19, le agregas 4 centímetros, que es un total de 23. Desde aquí, desde donde subimos los 4, vamos en diagonal sobre la línea roja a marcar estos 23 centímetros. ¿Sí ves? Así, de esta manera. Vas a marcar los 23 centímetros. Listo. Ahora esos 2 puntos los vamos a unir en una línea recta. Listo. Así. Bueno, ahora para poder continuar vamos a marcar ahora el ancho de contorno de pierna. Entonces tenemos de contorno 60, lo divides en 2 menos 2 centímetros, nos da 28. Entonces desde aquí, de la línea de quiebre, desde esta línea, vamos mitad para arriba y mitad para abajo. O sea, 14 aquí hacia arriba y 14 hacia abajo. Listo, para que nos den los 28. Continuamos esta línea. Ahora vamos a unirla en una línea recta. Vamos a unir este punto de ancho de pierna, que como es un short, entonces es anchito. Lo unimos aquí en el costado. Así, de esta manera, esta línea la vamos a unir. Bueno, así. Sí, es anchito, este short le va a quedar suelto a nuestra cliente. Y aquí en el centro, en el tiro, vamos a unirlo en una semicurva. Así. Aquí nos queda listo el delantero, ahora sí, del short. Entonces ahora vamos a hacer el de la espalda. Entonces tenemos 30 también en la espalda, más 2 serían 32. Entonces vamos a dividirlo desde la línea de quiebre, 16 hacia arriba y 16 hacia abajo. Aquí lo marcamos los 16 y 16, que nos da un total de 32, que son los 2 centímetros del delantero. Vamos a continuar ahora esta lineecita para el ancho de pierna de espalda y lo vamos a unir en línea recta al punto de cintura aquí. Estos 2 puntos los vamos a unir en una recta. Vamos ahora a entrar 1 centímetro en la cintura, aquí en el costado. Tenemos 1 centímetro y hacemos una semicurva aquí en el costado. Listo, así. Vamos a hacer ahora en la línea de cadera. Vamos a tomar una medida. Esta línea la vamos a continuar hacia el contorno. Vamos hacia el costado. Aquí continuamos esta línea hacia el costado de la espalda. Ahora, desde aquí, desde este punto, vamos a tomar un recorrido que sería contorno de cadera, lo divides en 4 más 3 centímetros. Esa medida la vas a aplicar en esta línea de cadera, desde aquí, desde el costado hacia el centro. Y aquí nos dan los 29, marcamos y ya teniendo esa medida que nos da aquí, ahora vamos a unir ese punto con el punto aquí de cintura, aquí en el levante de espalda,
con el punto de los 29. Unimos estos dos puntos, que es el centro de la espalda, el largo de tiro. Listo. Ahora vamos a marcar el ancho de tiro de espalda. Desde esta línea vamos a alargarla un poco, la línea de tiro. Entonces vamos a marcar ahora el ancho de tiro. ¿Cómo sacamos el ancho de tiro? El ancho de tiro es la mitad de contorno de cadera. A esa mitad le divides en 6. Ese resultado lo aplicas aquí. Desde aquí marcamos los 8.6 que nos dio y lo aplicamos. Entonces marcamos el 8.6 y este es el ancho de tiro de espalda. Y aquí con los 29 que marcamos ahorita, estos puntos los unimos aquí, así, en una semicurva. Este es el de la espalda. Esta línea que está aquí, ignorémosla. Por favor, mis amores, me equivoqué. Ahora, este es el punto de ancho espalda, aquí. Vamos a unirlo con el tiro de espalda, con el ancho de tiro espalda. Estos dos puntos los vamos a unir en una semicurva igual. Así. Listo, ahora sí me quedó. Entonces, ya tenemos aquí el delantero, tenemos la espalda. Vamos a marcar ahora la pinza de cintura de espalda. Tomo ese recorrido, le sacamos la mitad y vamos a hacer una pinza de 3 centímetros de profundidad. 1.5 para allá, 1.5 para acá. Escuadramos el punto central y bajamos 13 centímetros, que es el largo de la pinza. Entonces marcamos aquí, trazamos y formamos la pinza de espalda. Esta pinza se confecciona. Vamos a separarlos y aquí tenemos el delantero que acabamos de hacer, que es el básico talla 12. Vamos a hacer las modificaciones, pequeñas modificaciones para este short, que es de un enterizo para mi cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajar aquí en el tiro. Vamos a bajar 1 centímetro y arreglamos esta semicurva. Desde el punto ya donde bajamos, desde aquí, vamos a medir los 30 centímetros que mi cliente tiene de tiro delantero. Marcamos aquí donde nos da y esta misma medida la vamos a aplicar en la cintura. Esta aquí y aquí en toda la cintura delantera, y vamos a quitar esa misma medida. Entonces parejito, aquí esto ya de la parte de arriba queda eliminado. Ahora vamos a medir el contorno de cintura de mi cliente es 69, lo dividimos en 4, nos da 17,25, más 3 serían 20,25. Esa medida la vamos a poner en la cintura, ¿sí? En la nueva, en la línea rojita, vamos a marcar los 20,25 centímetros que nos da y nos da aquí. A esta medida le vamos a aumentar 3 centímetros porque este short tiene un pequeño desahogo y es sueltico. Le vamos a dar 3 centímetros ahí de demás. Continuamos esta línea y vamos a unir estos dos puntos. Aquí el ancho de pierna, con el de cintura. Vamos ahora a marcar el bolsillo. Entonces, aquí en la cintura vamos a bajar 3 centímetros. Aquí bajamos 3 centímetros. Ahora boca de bolsillo vamos a bajar 12,5 y profundidad de bolsillo 12 centímetros. Entonces hacia la línea de quiebre vamos a llevar el bolsillo así, de esta manera, y formamos el bolsillo. Lo llevamos hasta acá, eliminamos pinza y listo. Vamos a calcarlo, vamos a sacarlo aparte. Aquí estamos calcando el bolsillo. Este bolsillo se cortan 4 veces. ¿Listo? Entonces así nos queda el bolsillo. Marcamos los puntos de la boca de bolsillo. Se cortan 4 veces y nos queda faltando costurita en este lado. Y listo. Vamos ahora con la espalda.
Tomamos la medida de cintura del delantero y esta misma la aplicamos en la espalda. Entonces tomamos aquí la medida y nos da 24. Esta medida la vamos a aplicar aquí en la espalda con todo y pinza y va incluido los 3 centímetros de esa hoja. 24. Listo. Continuamos esta línea y ahora con el contorno de pierna, que también ya lo tenemos listo, vamos a unir con el punto de cintura así. Vamos a unir los costados ahora, a medirlos. Medimos el delantero aquí desde la línea de cintura hasta el largo total y nos da 37.5. Esta medida la vamos a aplicar también en la espalda para que los costados nos coincidan muy bien. Entonces corremos aquí y vamos a medir los 37.5 desde cintura, pero vamos a marcar aquí el centímetro en la parte de abajo, aquí, que ya lo tenía el delantero. Entonces hasta ahí tiene que haber los 37.5 y medimos aquí en la cintura y marcamos lo que nos da. Entonces aquí están los 37.5 desde el largo hacia arriba y nos sobra ese pedacito. Entonces eso lo vamos a eliminar, que es el sobrante. Listo, ahora vamos a bajar 1 centímetro aquí en el tiro. Bajamos este centímetro y trazamos esta semicurva aquí. Y ahora sí vamos a continuar marcando el centímetro de costura por el contorno del pantalón. Entonces aquí iría así marcando el centímetro de costura. Entonces recortamos, ponemos centímetros de costura y aquí ya nos va a quedar listico la espalda. En el costado le dimos 1 centímetro de costura también. Y aquí nos queda la espaldita y nos queda el delantero listos para este diseño. Vamos ahora a trabajar la parte superior de este enterizo. Aquí tenemos el básico. Y aquí tenemos la espalda del mismo básico. Si no lo saben hacer, en la descripción te dejo el tutorial. Vamos a hacer las modificaciones. Aquí ya hicimos traslado de hombro, hicimos todo el proceso. Este es el básico de mi cliente que lo acabamos de hacer. Entonces vamos a hacer ahora las modificaciones. Lo hicimos hasta la cintura porque iba unido el short. Entonces aquí tenemos el básico delantero y aquí en el escote, en el contorno de cuello, vamos a bajar 6 centímetros. Bajamos 6 centímetros y desde el orillo entramos 2,5 y marcamos aquí. Listo. Ahora aquí en el costado tenemos esta pinza de 2 centímetros, la vamos a eliminar aquí en la sisa. Eliminamos esta pinza. Y ahora con una semicurva vamos a unir estos dos puntos. Estos dos, los 2,5 que entramos y los 2 que bajamos en la sisa. Así. Listo. Ahora aquí en la cintura, aquí desde el puro orillo, vamos a unir estos 2 puntos. Así. En una recta. De esta manera. Listo. Vamos ahora a hacer unas pinzas correctivas desde la altura de busto. Aquí en diagonal marcamos esta línea, damos una pincita de 1 centímetro para que no nos vaya a quedar levantadito. Entonces hacemos pinzas correctivas. Aquí en la sisa igual. Bajamos 1 centímetro del ancho de pecho. Y desde ahí vamos a trazar esta línea desde el punto altura de busto y también vamos a hacer una pinza de 1.5. Marcamos aquí 1.5 y hacemos esta pincita. Listo. Literal aquí nos queda el delantero. Vamos ahora a separar esta piecita para eliminar las pinzas. Abrimos aquí pinza central y eliminamos las otras 2 pincitas. La de abajo no la vamos a eliminar.
Entonces hacemos aquí así y unimos esta otra, la sellamos. Listo, aquí tenemos ya las dos pinzas eliminadas, pinzas correctivas. Agregamos ahora aquí papel para unir esta pincita que quedó abierta de esta manera, así. Agregamos papel y acomodamos aquí. Listo. Ahora vamos a corregir estas líneas de esta manera. Le damos continuidad y aquí arriba también. Arreglamos bien bonito. Continuamos aquí el corte. Ahora vamos a medir la cintura del short, eliminando aquí la pinza, porque esa pinza se confecciona, nos da 22 con costura. Esa misma medida la vamos a poner aquí en esta cintura y nos da aquí y marcamos los 22. Entonces trazamos esta línea recta en el costado. Entonces ya cuadramos la cintura para que nos den iguales las dos en la parte superior con el short y listo. Vamos a quitar este excedente y ahora continuamos con lo de costura. Listo. Entonces aquí en la parte delantera, aquí vamos a poner un cierre invisible y listo. Continuamos con la espalda. Aquí donde finaliza la sisa, aquí vamos a escuadrar con el orillo de papel. Escuadramos este punto. Listo, aquí. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a continuar la línea de la pinza. La continuamos hasta arriba el corte. Y aquí en la parte central de la espalda, acá, vamos a entrar 1 centímetro. Aquí vamos a hacer una pincita de 1 centímetro. Y desde aquí de la cintura subimos esta línea recta. Listo. Ahora, cada piecita se cortan 2 veces. Esta, centro de espalda, corta 2 veces y esta, el costado. Vamos a eliminar pinza y hacemos el corte. Ahora vamos a medir lo que tiene la cintura del short, ¿sí? Saltándonos la pinza porque se confecciona y nos da 22. Eso mismo nos debe dar aquí en la cintura de la parte superior. Sabemos que esta pinza se va a eliminar, saltamos y tomamos esta medida, los mismos 22 del short. Recordamos que aquí esos 22 ya van incluido costura, que es 1 centímetro. Ese centímetro vamos a poner aquí en la sisa también. Y vamos a trazar ahora sí una línea recta de esta manera. Listo. Entonces vamos a continuar aquí y listo. Ya ahí nos quedaría perfecta las uniones. Aquí la pinza esta se elimina y la del short pues se confecciona. Entonces nos queda así. Y las costuras nos debe coincidir perfectamente cuando unamos estas dos piezas. Así. Listo. Nos queda ahora recortar y dar centímetros de costura. Entonces recortamos esta piecita, aquí 1 centímetro de costura en el centro de espalda, en la parte de arriba, porque todo va doble. Se corta en tela y se corta en forro. Entonces la pieza queda totalmente forrada. Listo, aquí tenemos la espalda, cuadramos lo de hilo de tela. Entonces esta prenda queda absolutamente forrada. Entonces esta pieza central de la espalda se cortan 2 veces y 2 veces el forro. Este costado y se cortan 2 veces. Listo, y 2 veces también el forro. Sacamos el hilo de tela
y nos queda lista la espalda. Esta prenda queda totalmente forrada. El pantalón también lo vas a cortar 2 veces el delantero, 2 veces la espalda en tela y en forro. Nos queda todo listo. Mis amores, cualquier duda, inquietud, déjalo en los comentarios. Si te gustó, dale like. Bendiciones.